Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches también, querido profesor Samuel Blanco. Este video es con el propósito de transmitir mi aprendizaje de lo que ha sido el liderazgo y talento humano a la iglesia, a cada uno de mis hermanos, a través de este video. Ellos conozcan y aprendan lo que he denominado las bases bíblicas del liderazgo cristiano. ¿Qué necesitamos para liderar? Este es un trabajo que he aprendido en liderazgo y talento humano bajo la coordinación del profesor Samuel Blanco para la Universidad Seminario Teológico Bautista. Entonces quiero transmitirlo de la siguiente manera. ¿Qué necesitamos para liderar? He aprendido y quiero transmitirle esto a ustedes, mis hermanos, a través de este video, que en primer lugar, para liderar necesitamos tener un concepto claro de liderazgo. Se hace necesario comprender y conocer cuál es la dirección que un líder debe seguir, sus pautas o tics. Esto hará que nos convirtamos en referentes y en una influencia para los demás. Dentro de todo ese concepto hay algo que se denomina visión. Empiezo resaltando lo que el texto quiere decir, es que el mundo está rodeado de líderes, pero muchas veces sin sentido y dirección. Cuando hay visión, se cumple la misión y se contagia a la gente. Lo segundo que debemos tener dentro del concepto de liderazgo de manera clara es el compromiso. No todo el mundo es líder. Aunque se pueda estar en posiciones de liderazgo, cuando el líder tiene claro que su compromiso y misión es mostrar y acompañar para que otros lleguen a la meta, ahí el líder se convierte en un servidor. Hoy muchos les cuesta servir porque tienen el concepto de que ser líder es servirse a sí mismo. Lo tercero que debemos tener claro en el concepto de liderazgo es la influencia. John Maxwell dice que el liderazgo es influencia, no es cosa simple. Se puede influenciar de manera positiva o de manera negativa. La influencia empieza en el hogar, porque el líder es donde esté y donde interactúe y debe ser líder 100% siempre. El liderazgo no se modela solamente en la iglesia. El líder, como aprendemos en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, debe tener testimonio en el hogar, luego en la iglesia y en la sociedad. Se debe mirar el testimonio del líder primero en la casa, luego en la iglesia y por último con los de afuera. Si como líderes no ponemos en práctica la influencia, la sensibilidad ni la humildad, tres principios claves que se relacionan con liderazgo adecuado e íntegro, corremos el riesgo de envanecernos, de caer en celo y temor, evitando así la formación de nuevos líderes. Lo otro que debemos tener muy claro en el concepto del liderazgo es el servicio. Y cuando hablamos del servicio, nada más y nada menos que Jesús es quien se nos presenta como modelo. Jim Wilkes, doctor en teología y profesor del Nuevo Testamento y liderazgo en el Instituto Teológico de Irving en Texas, describe el liderazgo en su libro El liderazgo de Jesús de la siguiente manera. El liderazgo en el reino de Dios es diferente al del mundo, porque guiamos como Jesús. Somos servidores, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Esto genera otra necesidad que debe hacer parte de nuestro concepto de liderazgo y es la integridad. Entonces, dentro del concepto de liderazgo, resalto entonces tener visión, compromiso, influencia, servicio e integridad. Lo segundo que necesitamos para liderar son dones espirituales. Son ilustrados como un rompecabezas que para ser armado necesitamos de piezas claves que guíen más que otras, que dan dirección y sabiduría. Bueno, lo espiritual es clave para el desarrollo de un liderazgo íntegro y sano. El liderazgo es una forma de adoración a Dios. Por eso es importante cómo lideramos el hogar y el trabajo, porque es ahí donde quizás pasamos el mayor tiempo de nuestra vida. Los dones espirituales, ¿en qué nos ayudan?
El uso de los dones espirituales evita que actuemos en nuestra propia sabiduría y habilidad humana, produciendo una actitud orgullosa y dando crédito más al ego que al Espíritu Santo. Los dones están sujetos a Dios y son administrados por el mismo Dios por medio de su Santo Espíritu. Esto nos obliga a caminar entonces en humildad, santidad y obediencia. Leemos en Romanos capítulo 12 todo este listado que el apóstol Pablo nos da acerca de la importancia de cómo funciona la vida cristiana como un cuerpo y los dones que allí aparecen. Quisiera invitarles a ustedes, mis amados hermanos, a que leamos Romanos capítulo 12, pero bajo una pregunta, y es encontrar qué dones se mencionan en el capítulo 12 y cuáles de ellos crees que podrías aplicar en tu liderazgo. Entonces, vamos a encontrar dones de profecía, de servicio, enseñanza, exhortación, el de repartir, que es el de dar, presidir, y actos de misericordia. Ahora, para el liderazgo considero que los necesitamos todos, ya que un líder debe hacer todo lo que estos dones manifiestan, principalmente el de presidir y servir. Entonces, ¿qué necesitamos para liderar? Conocer, tener un concepto claro de liderazgo, dones espirituales, y lo tercero, tener en claro que en el liderazgo somos llamados a desarrollar a otro. La misión y visión de un verdadero líder es multiplicar a sus liderados, capacitarlos, discipularlos. Ese desarrollo de líderes, he aprendido y quiero que tengamos muy en cuenta, glorifica a Dios. Pero hay unas barreras que impiden precisamente ese tipo de desarrollo. ¿Por qué algunos líderes no desarrollan a sus seguidores y que se conviertan en líderes? Quizás por temor, celo, inseguridad. Algunos quieren seguir siendo indispensables, necesitados, y esto conduce al egoísmo. No enseñan, no muestran, no guían, no modelan. Ahora, el ejemplo de Jesús nos muestra que Él no se dedicó a las masas, se enfocó y sembró mucho tiempo en los 12 discípulos. Gracias a esta dedicación de sus enseñanzas a sus discípulos es que hoy, hasta el día de hoy, se han mantenido. El verdadero éxito de un líder vendrá cuando consiga con claridad cómo y qué motiva a cada uno de sus liderados o seguidores. En el desarrollo de líderes debemos conocer cuál es el sentido de nuestra vocación, porque de lo contrario nos convertiremos en uno más del montón. Debo conocer y practicar las pautas que me permitan ser una persona de influencia y contribuir con mi conocimiento al cambio de la vida de las personas, de la sociedad y al cumplimiento de las metas trazadas. El desarrollo de líderes es considerado o catalogado como un verdadero éxito. Se da cuando desarrollamos a otros, no cuando somos famosos. Por eso, como dice John Maxwell, todo se levanta o viene abajo a causa del liderazgo. La motivación nos hace líderes grandes. Ahora, observamos en cuarto lugar líderes bíblicos, y yo quiero invitarles a considerar estos líderes bíblicos: Jesús, José, Jacob, Josué, y quiero invitarles a que al estudiar la vida de ellos hagamos o respondamos la siguiente pregunta: ¿qué principio aportarían a tu liderazgo? Por ejemplo, la vida de Jesús. ¿Qué aporta Jesús a tu liderazgo? Entonces, una de las cosas que aporta el liderazgo de Jesús a mi vida es su forma de dependencia del Espíritu Santo, cómo estuvo comprometido y cómo necesitó la guía del Espíritu Santo para cumplir la obra y el propósito que el Padre le envió a esta tierra. En el caso de José, aprendo a tener un corazón perdonador, cómo José termina perdonando a sus hermanos por todo lo que le hicieron. En el caso de Jacob, aprendo a no utilizar artimañas para salir adelante quizás en mi vida ministerial. De Josué,
aprendo que debo formar sucesores. Vemos que en la vida de Josué, Josué no formó sucesores. Entonces, te invito a que hagas ese ejercicio también en la vida de estos líderes bíblicos y puedas también aprender algunos principios a tu liderazgo. De la unidad 2, lo he titulado Cualidades que enriquecen mi liderazgo. Y la primera cualidad que considero enriquece mi liderazgo es la comunicación, el sabernos expresar de manera efectiva y asertiva. La falta de comunicación puede hacer que todo se hunda. Anthony de Souza, en su libro Éxito en el liderazgo, afirma que el líder eficiente acepta no solo las ideas del otro, sino también al individuo. Para que un equipo de fútbol gane, deben comunicarse efectivamente. Un buen líder busca el consejo de otros, es lo que nos muestra Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La imagen de los seguidores son el reflejo de los líderes. Por eso la comunicación no es solo hablada, sino visual, gestual, emocional. Esta clase de comunicación crea fidelidad y lealtad aún en medio de la crisis. La comunicación efectiva tiene dos direcciones entonces: saber hablar y saber escuchar. Anthony de Souza nos aconseja sobre la comunicación no verbal. Consiste en la capacidad de oír pasivamente cómo demuestra aceptación. La segunda cualidad que enriquece mi liderazgo es la actitud, el dinamismo. Nuestra actitud genera, en medio de dificultades, inspira confianza, seguridad y tranquilidad. Debemos tener en cuenta que los problemas siempre van a existir, así nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33. Y debemos tener confianza. Él dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra clave en este texto es la confianza. La confianza inspira, la actitud triunfadora contagia, y he aprendido que es determinante en la vida de un líder. No se trata de ocultar nuestras realidades, de caer en una vida de hipocresía, sino de enfrentarlas con valentía y saberlos manejar. Debemos recordar que no somos perfectos, somos vulnerables, pero si crecemos en medio de las adversidades, esto apasionará y retará a los seguidores. Encontrar en las dificultades de qué manera podemos mejorar y crecer. Lo otro que enriquece nuestro liderazgo es la disciplina. La falta de disciplina lleva muchas veces a la improvisación. Vemos cómo las conferencias de Yokoi Kenji muestran lo indisciplinados que somos los colombianos. Y observamos en la palabra del Señor cómo la disciplina cuesta, incomoda. Y es ahí donde como líder debo decidir si a los que estoy formando, a mis liderados, si soy exigente o condescendiente con ellos. La disciplina al principio no da gozo, pero si se persevera, da frutos. La disciplina y los resultados son necesarios. John Maxwell dice, los grandes líderes han entendido que su responsabilidad número 1 era su propia disciplina y desarrollo personal. No podemos llevar a otros más lejos de donde hemos llegado. ¿En qué debo ser disciplinado entonces para enriquecer mi liderazgo? En la lectura de la palabra del Señor, en la documentación de temas de actualidad, en el estudio de la palabra, en el crecimiento espiritual, lo que tiene que ver con mi devoción, de oración con Dios, adoración, y en la actualización. Lo otro que enriquece mi liderazgo es la creatividad. La creatividad no es un tema ajeno a la palabra de Dios, porque precisamente la creatividad viene de Dios. Él es quien nos da los recursos y nos provee también ejemplos de cómo aplicarla en la vida nuestra. En el Salmo 19 vemos cómo Dios se manifiesta y se da a conocer a través de la revelación. O sea, Dios está usando la creatividad de la naturaleza para hablarnos y para transmitirnos una enseñanza. Entonces la creatividad tiene que ver con la innovación, la forma de enseñar de Jesús
Resalta la ingenuidad y creatividad que Jesús usó a través de parábolas. Sus enseñanzas impactaron a los que lo escuchaban. Pero la creatividad muchas veces nos lleva a romper paradigmas. Ahora, ¿cómo obtenerla, la creatividad? Orando. Pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y que Él nos dé esas ideas creativas de cómo nosotros podemos liderar e implementar formas aún de cómo ayudar a otros de manera creativa. La creatividad del liderazgo llama la atención y enfoca a los seguidores. Recomendaciones al momento de aplicarla. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de ser creativo? Mantener el sentido del humor, ser sensible, interactuar tanto como se pueda. De esta manera fluyen las ideas. Servir a los niños. De los niños se aprende mucho. Caminar, jugar, correr, leer la Biblia, compartir con nuestra esposa, nuestro esposo lo ha aprendido quizás durante el día o una experiencia vivida. Entonces, lo otro que enriquece nuestro liderazgo es tener en cuenta tipos de liderazgo. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? Tenemos por lo menos 4, que es el hacedor, el pensador, relacionador y motivador. Quiero resaltar palabras claves de algunos de ellos. Por ejemplo, el hacedor está enfocado en la tarea, busca la mejor manera de sacar provecho, es minucioso con el tiempo, por eso no le gusta perder el tiempo, recurre a todo lo que en verdad vale la pena, quiere terminar lo propuesto, es bastante perfeccionista, muy detallista, carecen de sensibilidad porque se enfocan mucho en la tarea y también de la empatía. El pensador no improvisa porque precisamente está pensando, es bastante creativo e innovador. El relacionador lo he denominado como aquel que construye puentes de relación. Son comprensivos, fieles, aprecian cada detalle y son más tolerantes. El motivador está enfocado en las metas, les gusta siempre nuevos desafíos, son bastante posesivos y les gusta involucrar a cuanta persona pueda. Entonces, hasta ahora hemos mirado lo que caracteriza al liderazgo, lo que enriquece mi liderazgo, y en la tercera unidad le he titulado el cuidado personal del líder. Dentro de esta unidad vamos a hablar de algunos cuidados o de algunos momentos que debemos saber manejar, como es la soledad, el sacrificio, la autoestima y los estándares éticos. Empecemos por la soledad. Habrá momentos de confrontación y duda, soledad. Y ejemplo de una persona, de un líder que enfrentó momentos de soledad, es nada más y nada menos que Jesús. En Mateo 26, Mateo lo retrata en el versículo 36, donde él llama a Pedro, a Juan y a Jacobo y les manifiesta que se siente triste y les invita a estar con él en el monte de Getsemaní. Ahora, he aprendido que no es malo sentirse solo. El problema sería abandonar la misión o la forma, las decisiones que tomamos en medio de la soledad. La vida de la organización depende de la continuidad del líder, por lo tanto es indispensable que el líder sepa manejar este momento de soledad. Será una de las pruebas más pesadas y fuertes. Es aquí donde somos tentados a compartir informaciones, porque nos sentimos quizás vulnerables, sensibles, nuestras emociones se mueven, y debemos tener en cuenta que la información tiene poder, une o separa. Debe tener cuidado a quien se la doy. En el caso de Jesús, observamos que Él se la transmite solo a 3 de sus amigos o 3 de sus discípulos que son considerados de confianza. Él les dice, quedaos aquí conmigo porque velad conmigo porque estoy triste y afligido. Entonces, ¿cómo enfrentar la soledad? De Jesús aprendemos que Él la enfrentó de rodillas, orando y rodeándose de amigos, no huyendo, no abandonando la tarea.
El segundo cuidado que debemos tener es con el sacrificio, porque sin sacrificio no hay amor. Así nos lo muestra el Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, 5 y 7, donde se nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, que el amor debe ser evidenciado de esta manera. Ahora, ¿qué debe sacrificar el líder? El líder debe sacrificar tiempo. Tiempo que le dedicamos a nuestros liderados, a escucharles, a enseñarles. Muchas veces también debemos sacrificar dinero, dinero que se transmite a manera de recursos, quizás manera también de ayuda. Muchas veces también sacrificamos reputación, porque el estar con una persona muchas veces genera eso. Uno confía. Ahora, según Billy Ruiz, el amor nos hace ver a los demás como Jesús los ve, de servirles en sus necesidades. Nos sacrificamos cuando servimos. Todo acto de sacrificio, hemos aprendido, debe estar inspirado por el amor a Dios. Entonces, cuidar, todo esto hace parte del cuidado que como líder debo tener. La soledad, el sacrificio y ahora el autoconcepto, la autoestima, tiene que ver. Dios es nuestra fuente de autoestima. Según Bernard Grown, psicólogo de la religión, la base de nuestra autoestima es la creación y la redención. La creación porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso nos da un gran valor. Y la redención porque fuimos comprados a precio de sangre, fuimos salvados por un sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Eso también le da un gran valor al ser humano. Por eso Bernard Grown considera inaudito que un líder cristiano tenga este tipo de inseguridades y falencias en su forma de verse. Ahora, tenemos un ejemplo de autoestima y es el ejemplo de Pedro. Como Simón, un hombre inseguro, gobernado por su ego, su furia, su ira, su baja autoestima, viene a ser transformado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos esa transformación en la vida de Pedro? El nombre de Pedro es Simón, hijo de Jonás, que significa vara larga, aludiendo a algo inestable, como su temperamento es así, inestable, sacudido por el viento. Pero Jesús le cambia el nombre y le coloca Pedro, que significa piedra, roca, hablando de la firmeza en la que Jesús convertiría a Pedro. Entonces, vemos que en el Señor Jesucristo nuestra autoestima es trabajada y es transformada a tal punto de darnos seguridad para liderar. Y en cuarto lugar, en lo que debemos cuidarnos es nuestros estándares éticos. Ahora, la corrupción de nuestra sociedad hace que como líderes tengamos una ética. Ahora, uno de los ejemplos que puedo resaltar y que me ha impactado en cuanto a la ética es precisamente Daniel. Daniel es un hombre que es llevado desde muy adolescente a Babilonia, llevado cautivo y es presionado desde temprana edad para que cambie sus costumbres, cambie sus principios que había aprendido quizás en el hogar, que había conocido de Dios, pero acá en Babilonia le están presionando a distanciarse de su Dios, a olvidarse de su Dios. Y vemos cómo Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué cosas ayudaron a Daniel a mantener este tipo de ética? Lo vemos aquí en lo que hemos aprendido y es el conocimiento que tiene de la palabra del Señor, el conocimiento de la ley. La ley nos ayuda, la palabra del Señor nos ayuda a establecer una ética correcta en nuestra vida, saber qué está bueno y qué está malo. A veces algunos no saben cómo reaccionar o cómo responder debido a su falta de fundamento o conocimiento de la palabra de Dios. Es así, mis amados hermanos, como a través de este módulo he podido transmitirles estas tres unidades que necesitamos para liderar. Primero, entonces, tener claro un concepto de liderazgo.
En segundo lugar, los cuidados las cualidades que enriquecen mi liderazgo. Y en último lugar, el cuidado personal del líder. Dios les bendiga y espero que con este video podamos aprender las cualidades que necesitamos para liderar. Bendiciones.